Colegas, buenos días a todos. Bienvenidos a esta breve invitación al curso de desarrollo de matrices de diagnóstico de brechas a raíz justamente de este proceso de adopción de MIX-SP. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Y para esto quiero hacerles un breve comentario referente al desarrollo del diagnóstico de brechas. Es muy importante que lo tengan en consideración. Eh, a ver, ¿cómo empezar en esta charla? Miren, en este momento nos encontramos, está claro, que un proceso de adopción de NICS-SP, ¿no? En teoría ya nos dieron toda la serie de marcos normativos para poder ir implementando de manera progresiva esta adopción de las nuevas reglas de juego de las NICS-SP. ¿Me dan un minuto, por favor? Ahora sí. Ahora sí, disculpen. Miren, lo que les comentaba era lo siguiente. Ahorita nos encontramos en un proceso de adopción de Mix SP. ¿Ya? Básicamente es la adopción de nuevas políticas contables. En realidad, cuando nosotros preparamos y presentamos estados financieros, utilizamos políticas o reglas de juego, ya sea de manera particular o ya sea de manera normativa. Cada uno tiene su estilo eh, al desarrollar o al preparar o presentar los estados financieros, ¿ya? Pero, pero eso también de alguna manera trae consigo improvisación al momento de obtener resultados finales en cuanto a los estados financieros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Justamente para unificar criterios es que se ha adoptado el uso de estas NICS-SP, de estas normas internacionales de contabilidad. Anteriormente, hasta el año 2023, se venían utilizando los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran finalmente lineamientos bastante generales, bastante abiertos, bastante flexibles, y cada uno lo podía utilizar de acuerdo a su interpretación, ¿ya? Había distintos principios, el principal era el principio de vengado, costo histórico, empresa en marcha, y una serie de principios, que creo que son 17, 18 principios, ¿no? Que se utilizaron hasta el año 2023 y que se encontraban contenidos en la directiva de cierre contable. Cada vez que nosotros veíamos una directiva de cierre contable, pues ahí estaban los lineamientos básicos a ser utilizados justamente para preparar y presentar sus estados financieros, ¿ya? Eh, pero de alguna manera todo esto se ha dejado de largo. Poco a poco, de manera progresiva, se han ido oficializando la publicación del uso de las distintas MIX SP. Ahorita estamos en la versión 2022. Aparte de ello, se ha oficializado el uso del marco conceptual y disposiciones complementarias. Ustedes habrán visto en capacitaciones del día de ayer y anteayer que la DGCP nos está dando capacitaciones respecto al uso o al impacto que va a tener la MIC SP12 de inventarios, la 31 me parece intangibles, y la otra que es la MIC SP9, ¿no? De ingresos de transacciones con contraprestación. Incluso el día de ayer también hubo una charla referente al estudio de los ingresos de transacciones con contraprestación, la MIC SP9 y la MIC SP23, que son ingresos de transacciones sin contraprestación, ¿no? Y hubo una serie de literatura, una serie de casuística, venta de bienes, venta de servicios, derechos administrativos, eh, también el hecho de que haya hicieron casuística referente al Decreto Supremo 043/2022, en la cual están acogidos más que todo aquellas entidades del gobierno nacional, ¿no? Que se encargan de todos los recursos que ellos recaban, pues finalmente se lo transfieren al Tesoro Público. Entonces, comenzaron a saltar una serie de dinámicas contables, ¿no? Más que todo para que de alguna manera se pongan en contexto de cómo se utiliza la NIC SP9 y la NIC SP23. Y bueno, en este contexto de adopción de NICS SP,
está claro que va a durar 3 años, desde enero del año 2024 hasta el 31 de diciembre del año 2026, ¿no? Eso es por primera parte. Entonces, lo hemos agrupado en 3 etapas, está claro, en una etapa de planificación, ejecución y culminación. Como debe ser cualquier etapa de implementación de algún tipo de norma, ¿no? Siempre hay una planificación, una ejecución y una culminación. Entonces, para la etapa de planificación, siempre tiene que haber un equipo de trabajo, ¿no? Tiene que haber un comité que básicamente toma las funciones de batuta, ¿no? Está de jefe de orquesta, ¿no? Y el equipo de trabajo está básicamente haciendo caso a lo que dice el comité especial de transición. Entonces te piden como punto de partida que tú formalices ya tu comité especial de transición, tu personal de seguimiento, tus equipos de trabajo, incluso ya actualmente se están recibiendo invitaciones de parte de la DGCP, ¿no? A muchas entidades para que les envíes la información de tu titular de la entidad, de tu comité especial, de tu grupo de trabajo, de tu personal de seguimiento, porque van a hacer una breve inducción, ¿no? De cómo tienes que llevar a cabo todo este proceso de adopción de NICSP. Seguramente ya de manera progresiva ustedes van a recibir algún tipo de comunicación formal mediante un oficio múltiple de la DGCP para que puedan seguir van a tener breves inducciones respecto a cómo tienen que implementar las NICSP, en qué estado se encuentran actualmente, es decir, cómo han dejado su proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿ya? Cómo van a culminar ese proceso de sinceramiento contable que dejaron pendiente el año anterior, cómo van a empezar este proceso de adopción en ICSP y cómo de alguna manera van a llegar este diagnóstico de brechas, ¿ya? Entonces, era más que todo un antecedente, ¿no? De cómo estamos actualmente. En la medida de lo posible, deben ir ya formando sus comités especiales de transición. Esta temática se habló en un curso anterior, en la cual ustedes tienen que comunicar a la administración de todo lo sucedido actualmente, ¿no? Todo lo que está sucediendo respecto a la adopción del NICSP para dar inicio esa conformación del Comité Especial de Transición. ¿Es necesario? Claro que sí, porque con ese comité ellos van a ser los únicos responsables, encargados, con ayuda de los equipos de trabajo, pero van a ser los encargados de justamente llenar esta matriz de diagnóstico de brechas, ¿ya? La matriz de diagnóstico de brechas. Le llaman así, toma ese denominativo, porque esa matriz es un conjunto de consultas, de preguntas que se hacen en base a principios establecidos en las distintas NICS-SP, ¿no? Tenemos todo un listado de NICS-SP, creo que lo tengo acá en pantalla. Tenemos todo un listado de NICS-SP, ¿sí? NICS-SP 1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, bueno. Hay una variedad de NICS-SP y cada NICS-SP contiene principios, ¿no? Principios básicos. Principios básicos que tienen que ser cumplidos por todas las unidades ejecutoras, de ser aplicables, ¿ah? Solamente de ser aplicables. Entonces, en base a esos principios, ¿no? En base a esas reglas de juego, en base a ese comportamiento que debe tener un contador al momento de preparar y presentar estados financieros, es que eh, convierten los principios en consultas, ¿sí? O sea, si yo te digo, tu entidad todos los años tiene que hacer una evaluación de la vida útil, ¿ya? Ese es un principio básico, es decir, es como una orden, una regla de juego. Entonces, en base a esa regla de juego, yo te voy a hacer la consulta. Tu entidad evalúa anualmente la vida útil de sus activos, ¿no? Entonces, todos los principios, es decir, todas las afirmaciones contenidas en cada NIC SP, lo transforman en consultas, ¿no? Entonces, por cada NIC SP generan una serie de consultas, ¿no? Entonces, todo ese cuestionario de preguntas lo ponen en un archivo en Excel denominado matriz, ¿no? Matriz de diagnóstico. ¿Por qué? Porque las consultas me permiten, como un doctor, ¿no? Cuando viene alguien que está enfermo, como un doctor cuando le hace consultas, le permite diagnosticar cómo se encuentra el paciente. En este caso, el paciente es tu unidad ejecutora, ¿ya? Entonces, en base a estas consultas, nos permiten hacer un diagnóstico de brechas. Es decir, la brecha es básicamente un distanciamiento, ¿no? Un alejamiento de lo que debes hacer versus lo que estás haciendo actualmente como práctica contable, ¿no? Por eso toma el nombre de matriz de diagnóstico de brechas. Pero para poder desarrollar estas consultas, ¿no? Obtenidas de cada principio, contenido en cada NIC SP, lo primero que tienes que hacer es entender las NICs SP.
¿sí? Entender las NICs SP. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en esta matriz hay una serie de consultas, si no tienes una base, al menos un concepto básico de lo que contiene cada NIC SP, yo puedo coger, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La NIC SP1 al azar y leer una pregunta, ¿no? Y leer una pregunta, por ejemplo, este párrafo 18 que te dice, la entidad presenta los flujos de efectivo del periodo clasificados por actividades de operación, inversión, financiamiento, ¿ya? Es una pregunta como que media familiar, ¿no? Pero tenga la plena seguridad de que si usted lee esta consulta, usted va a tener una respuesta desde su percepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene una base de estudio respecto a las NICs SP. Y probablemente si hay un colega número 2 que lee la misma consulta, pues va a tener otra respuesta respecto a la misma pregunta y así sucesivamente. Muchos colegas van a leer la misma pregunta, pero tengan la plena seguridad que van a hacer, este, van a dar distintas respuestas, ¿no? Distintas respuestas respecto, perdón, a la misma consulta. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene una percepción particular, tiene una percepción particular respecto a lo que le está preguntando, ¿no? Yo leo la pregunta y puedo tener una idea, una percepción, ¿no? Y sobre eso me va a salir una respuesta. Entonces, eso no es la idea, ¿no? Principal del desarrollo de esta matriz, ¿ya? No es un cuestionario así al libre albedrío, en la cual yo puedo dar respuestas según lo que yo pienso, ¿no? No es según lo que yo pienso, sino es según cómo han sido mis bases para preparar y presentar los estados financieros. Sobre eso construyo mis respuestas, ¿no? No sobre lo que... O sea, no es una encuesta, esto que ven acá, esa matriz no es una encuesta, ¿no? ¿Usted qué opina del clima de Lima del día de hoy? Ah, no, muy frío, no, muy caliente. No, está lloviendo, pero a mí sí me gusta la lluvia, pues. No, a mí no me gusta la lluvia. O sea, no es un cuestionario de percepciones, ¿entienden? Es un cuestionario pero que se tiene que desarrollar en base a tener un conocimiento previo del marco conceptual y de las NICs SP. Si no, probablemente el resultado que obtengan acá, y esta parte sí me preocupa, el resultado que obtengan acá puede ser bastante peligroso, ¿no? Porque finalmente, en base a este diagnóstico, colegas, perdón, en base al desarrollo de estas preguntas, ustedes van a hacer un diagnóstico. Imagínense que ustedes son el doctor y está su paciente y quieren hacer un diagnóstico en base a preguntas y el paciente te dice, tengo esto, tengo esto, tengo esto. No sé, ¿usted qué le va a decir? En base a su percepción va a decir, no, hay que cortarle un brazo, no, hay que quitarle la muela. ¿Me entienden? O sea, si no nos contextualizamos en las preguntas y en cómo tenemos que responderlas, probablemente demos un mal diagnóstico al paciente. ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende esa parte? Del contexto del diagnóstico, las consultas y la importancia de entender cada NICS SP para poder recién ahí desarrollar estas preguntas. O hasta acá, ¿alguna consulta? A ver, ya somos 34 participantes. A ver, antes de seguir continuando, ¿se entendió? ¿Se entendió el contexto, colegas? ¿Estamos conectados con la misma idea? Somos 35 participantes. Antes de continuar, es necesario que tomen conciencia, ¿no? Y que estén familiarizados. Como toda clase que doy, lo que trato básicamente es de familiarizarlos con el contexto que se pretende estudiar, ¿ya? A ver, un segundo. Un segundo. Ya está. Creo que está cargando acá mi, si se me llega a escuchar. Creo que sí. A ver, vayamos con las consultas, sino que se había colgado el sistema. Sí, debemos empezar con entender el marco, ¿no? El marco de las NICs SP. En realidad, eh, dado que las NICs SP contienen una serie de principios, reglas de juego, esos principios tienen un vocabulario bastante técnico. Entonces, para entender ese tecnicismo, necesitamos ir al diccionario. Y ese diccionario justamente es el marco conceptual. El marco conceptual es un marco o un listado de conceptos, ¿no?
que nos van a poder ayudar a entender el contenido de los principios que están dentro de las NICS SP, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay algo básico. En todas las NICS SP habla acerca del término del activo. Si yo hago una encuesta general en este momento de qué cosa es un activo, se ha puesto que voy a recibir una serie de respuestas totalmente distintas unas de las otras. Entonces, imagínense si no tenemos claro lo que significa un activo. Es un ejemplo, ¿no? Por si acaso, no estoy afirmando nada, es un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona tiene, dice, ¿no? Un colega dice, no sé, el activo es algo tangible, ¿no? Otro colega dice, el activo es algo que se utiliza por muchos años. El activo es algo que se registra pasando el cuarto bit. El activo es una cuenta 1503, ¿no? Y así cada uno tiene un, eh, un concepto distinto respecto a un mismo término. Imagínense si voy a una pregunta utilizando el término activo. Cada uno va a tener una interpretación distinta. Por eso que todos debemos partir de la misma base, ¿no? Del mismo vocabulario, del mismo lenguaje, para dar la misma interpretación a una pregunta y sobre eso poder dar las respuestas de acuerdo a la realidad económica que está pasando nuestra, nuestra entidad. Perdón. Entonces, eso es lo que se pretende justamente con este marco conceptual, ¿no? Tener la misma interpretación en cuanto a la lectura de una consulta contenida en esta matriz de diagnóstico, ¿ya? Ese es como, ese es como punto de partida. A ver, vamos siguiendo las consultas. Eh, Kevin nos dice, lo que quería saber, ¿cómo sé si tengo la última versión del diagnóstico de brecha? ¿Tuvo cambios? Ya. Justamente también, aprovechando la consulta de nuestro colega Kevin, hay otro dato que es preciso señalarles, ¿ya? De acuerdo a lo que yo también he escuchado en las capacitaciones de la DGCP. Miren, inicialmente la DGCP nos da un listado de NICS SP. Hay una serie de listados. NICS SP 1, 2, 3, bueno, los números que quieran, ¿sí? Entonces, en esas NICS SP contienen principios básicos, ¿ya? Entonces, muchos de esos principios básicos, colegas, eh, nos requieren información de acuerdo a las necesidades que tiene tu entidad. ¿Ya? Hay muchos requerimientos de información, pero a veces hay muchos requerimientos de información que ya los dejan al libre albedrío del contador, de decidir si utilizar o no utilizar la información que nos está pidiendo cada NICS SP, ¿ya? Entonces, a veces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se van a la NIC SP 17, te dice, ¿no? Para una medición posterior de tus activos, utiliza el modo del costo o el modelo de revaluación, ¿no? De acuerdo a la evaluación que tú quieras. Modelo del costo o modelo de revaluación. Entonces, tú te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál utilizaré? ¿El costo o la revaluación? ¿No? Entonces, ¿qué hace ahí la DGCP? La DGCP, de manera progresiva, y ya pasó en dos oportunidades, comienza a sacar otras disposiciones que complementan lo dispuesto por la DGCP, por las NICS SP. ¿Me entienden? Las NICS SP tienen disposiciones, varias disposiciones, que te piden que los cumplas. La DGCP saca disposiciones, ¿ya? Que de alguna manera ya cercan la pregunta. Por ejemplo, si las NICS SP te dice, en tu medición posterior utiliza el modelo de costo o modelo de regulación, la DGCP ya sacó una disposición complementaria en donde te dice, ¿sabes qué? Utiliza solamente el modelo del costo. Entonces, ya no te permite utilizar la segunda disposición del modelo de regulación. ¿Me entienden? O sea, en resumen, la NIGSP puede tener, supongamos, 10 preguntas, ¿ya? Cada NIGSP tiene preguntas, ¿no? Supongamos que la NIGSP 1 tenga 10 preguntas. Cuando la DGCP saca disposiciones complementarias, ya hace precisiones de tal manera que de estas 10 preguntas, quite 2 y solamente ya pienses en las 8 restantes, ¿no? Entonces, pasó en la RD 016 del año 2024, me parece, o 2023, en la cual sacó disposiciones, por ejemplo, el de rubro de propiedad, planta, equipo, ¿no? Donde te precisa de que solamente activa aquellos bienes cuyo valor sea mayor al cuarto de UT.
¿Eso te dice la NIC SP17? No, no te lo dice por ningún lado. Entonces, eh, la DGCP, en base a sus disposiciones, te hace precisiones del contenido de la NIC SP, ¿no? Entonces, esas preguntas, que son variadas, los va acercando, ¿no? Te va dejando simplemente las que vas a necesitar para poder responderlas. Entonces, hace poco ya sacaron una RD, creo me parece 019, 2024, en la cual saca otras disposiciones referentes a lo que son inventarios, lo que son intangibles y lo que son, me parece, ingreso de transacciones con contraprestación. No recuerdo bien. ¿No? Pero igual, de las preguntas contenidas en cada NIC-SP, ¿no? 12 de inventarios, 31 de intangibles, ya algunas de las preguntas contenidas en cada NIC-SP las comienza a eliminar, ¿no? Entonces, como comienza a eliminar preguntas de la matriz, actualizan la matriz, actualizan la matriz. Y hace poco salió un comunicado en la cual te dice, en base a las disposiciones que ha sacado la DSCP, te estoy actualizando la matriz. En esa matriz probablemente las preguntas, varias preguntas que tenías en la matriz inicial que te dieron hace creo que un par de meses atrás, ya los está actualizando, es decir, lo está retirando, para que solamente te quedes con las necesarias. Probablemente saquen más disposiciones, ¿no? Actualizando este cuadro de preguntas y solamente te enfoques en las preguntas necesarias que debas responder para implementar las NICs SP, ¿ya? Entonces, recuerden que estamos en un proceso de transición, no solamente nosotros, también la DGCP. Entonces, de manera progresiva, seguramente va a ir sacando normativas, actualizando, ¿no? Haciendo ajustes a este proceso de adopción, ¿ya? Pero sí, o sea, ambos estamos en proceso de adopción, tanto la DGCP como nosotros como unidad ejecutora, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto de partida. Tomen en cuenta la última matriz de diagnóstico actualizada que ha salido con el comunicado, no recuerdo qué comunicado, pero les pasé por los grupos de WhatsApp, ¿no? La matriz y el comunicado para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta la última matriz. Ahora, esto es desde un punto de vista, ¿qué les puedo decir? Técnico, ¿no? Doctrinal, ¿no? Yo sé que hay NICs SP que implementar, yo sé que cada NICs SP tiene una serie de disposiciones, yo sé que cada disposición o principio lo convierten en consulta, lo transforman en una consulta y tú comienzas a desarrollar, ustedes, perdón, comienzan a desarrollar cada una de esas consultas, ¿sí? Parece un formulario de consulta, ¿sí? O no de cuestionario, pero de un cuestionario técnico, ¿no? No es una encuesta, ¿no? Es un cuestionario técnico, ¿no? En base a eso, esas preguntas te permite realizar un diagnóstico de cómo se encuentra tu entidad. Hasta ahí creo que todos entendieron esa parte, pero hay un detalle que es necesario, bueno, estoy en la obligación de comentarles. Es de acuerdo a mi percepción, por si acaso, yo también me encuentro en proceso de adopción intelectual del tema de mix, etc. También son conceptos nuevos para mí, si bien es cierto, los he estudiado de manera progresiva años atrás, pero siempre conforme vas estudiando más las mix SP te das cuenta de distintas cosillas, ¿no? Que vas encontrando en el camino. Y esto es lo que le quería comentar, ¿no? Miren, voy a coger una NIC SP al azar, en este caso la NIC SP17 de propiedad, planta y equipo, ¿ya? ¿Todos hasta ahí? ¿Todo se escucha bien? ¿Se visualiza la pantalla? NIC SP17, propiedad, planta y equipo. A ver, me confirma, antes de continuar, me confirma por el chat. ¿Sí? Se visualiza, ¿no? Todo bien, genial, gracias. Bien, miren colegas, hay algo que tengo que comentarles, ¿ya? Respecto al estudio de las NICs SP. Toda norma internacional de contabilidad representa una política, ¿no? Creo que lo he comentado en clases anteriores. Toda norma internacional de contabilidad representa una política. ¿Qué es una política? Una política es un conjunto de procedimientos, ¿no? Es como decirte, pues, no sé, yo contrato un personal de limpieza y yo le digo, por favor, limpia mi casa, ¿no? Y él puede empezar, no sé, pues por limpiar los baños y después los cuartos y después las paredes y después las mesas y así, ¿no? De acuerdo a lo que a él le plazca, ¿me entiendes? En cambio, es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Mira, acá está el manual, primero me limpias
la sala, después el comedor, después la cocina, después los cuartos, en este orden de ideas. Y quiero que utilices este tipo de ingrediente de limpieza, y este recogedor, y esta escoba, y quiero que lo limpies de esta manera, tómate esta cantidad de horas. O sea, le indico el paso a paso a seguir para que limpie mi casa. ¿Entiendes? O sea, le establezco básicamente mis políticas, mis reglas de juego, de cómo yo quiero que esa persona trabaje. ¿Sí? Entonces, eso es una política. Son pasos a seguir para finalmente llegar a un resultado óptimo, ¿no? Un resultado óptimo ya previamente estudiado. Esa es una política. Entonces, la NIC SP17 representa una política, pero en este caso política contable, ¿no? Son reglas de juego, son pasos a pasos a seguir, que lo llamamos principios, principios básicos, ¿ya? Son pasos a seguir, ¿no? Pasos a seguir para que ustedes preparen y presenten sus estados financieros, ¿ya? Cada NIC SP te da justamente esos pasos a seguir. Esos pasos a seguir te van a permitir hacer cuatro cosas, ya cuatro cosas. Reconocer, medir, presentar y revelar un hecho económico. Nosotros le damos mucha importancia al hecho económico porque finalmente el hecho económico tiene impacto en el patrimonio de nuestra entidad. ¿Ya? El hecho económico que nosotros llevemos a cabo, llámese una compra, una venta, un cobro, un pago, una depreciación, una amortización, ¿no? Distintos tipos de hechos económicos van a impactar en el patrimonio, van a originar una variación patrimonial. Entonces, la contabilidad justamente está para eso, para coger ese hecho económico y hacerle seguimiento de cómo va teniendo impacto en nuestro patrimonio. La única forma de hacerle seguimiento, ¿no? En ese comportamiento travieso que tiene el hecho económico, ¿no? De ponerlo en su lugar, de hacerle seguimiento poco a poco, ¿no? Transformando nuestro patrimonio, se hace a través de estas fases, colegas, haciendo un reconocimiento del hecho económico, una medición, una presentación y una revelación. Cada norma internacional de contabilidad contiene principios, reglas de juego, ¿ya? Para reconocer, medir, presentar y revelar los hechos económicos. ¿Sí? Cualquier hecho económico, ya sea que estés comprando una computadora, ya sea que la estés vendiendo, ya sea que estés pagando a tu personal, ¿no? Ya sea que estés pagando a un proveedor, ya sea que estés devengando una factura, o sea, esos son formalidades, ¿no? Formalidades que lo puede ver un tesorero, alguien de patrimonio, de almacén. Es un tema de forma, pero ellos no ven el hecho económico que trae consigo esa operación que están realizando y que impacta en tu patrimonio. ¿Ya? Ese hecho económico, ustedes como contadores lo tienen que capturar a través de una información financiera para que el que dé lectura a esa información diga, ah, se dé cuenta cómo ha impactado ese hecho económico en mi patrimonio, en mi patrimonio, ¿no? En mi patrimonio. Ahorita les voy a explicar mucho mejor esa parte. Pero el orden a seguir para capturar ese hecho económico es primero reconociéndolo, midiéndolo, presentándolo y revelando. Cada NIC SP te da herramientas para reconocer, medir, presentar y revelar distintos hechos económicos. Por ejemplo, esta NIC SP17, propiedad, planta, equipo, está más que claro que sirve para darte reglas de juego para que tú puedas capturar hechos económicos relacionados con compras de activos fijos, baja de activos fijos, depreciación de activos fijos, revaluaciones, deterioros y todo lo que tenga que ver con propiedad, planta y equipo, que finalmente es un hecho económico y es un hecho económico bastante material, que evidentemente tiene impacto en tu patrimonio, ¿no? Entonces, cada norma internacional de contabilidad contiene reglas de juego para hechos económicos materiales. Los inmateriales no les importa, pues. Bueno, no es tanto que no les importa, sino que resultaría muy costosa y menos beneficiosa producir información de determinado hecho económico inmaterial. Por eso que las NICSP solamente están diseñados bajo el principio, pero claro, bajo el contexto de costo-beneficio que está contenido en el marco conceptual, ¿sí? Solamente producen información de carácter material, lo menos costosa y lo más beneficioso posible para producir información necesaria para la toma de decisiones. Hasta ahora como que hay unas cosillas, muchos tecnicismos que suenan a cliché, ¿no? A cliché que hemos escuchado ahí en el día a día. Un segundo, por favor.
Ya está, disculpen, problemas técnicos. Y ahora sí, entonces les comentaba yo, pues, ¿no? De las reglas de juego. Pero hay algo que deben entender, colegas, antes de leer el marco conceptual y las NICs SP, ¿ya? Algo que deben entender y que probablemente no lo sepan, y yo tampoco lo supe en su momento, ¿ya? Y probablemente tampoco se lo vayan a decir en un curso de capacitación. Cuando leen lectura a cada NIC SP, colegas, probablemente no lo vayan a entender, ¿sí? Yo puedo entender que hay profesores que te enseñan la Mix SP. Puedo entender de que tengan conocimiento de cada literatura, ¿no? Cada párrafo contenido en la Mix SP. No sé, yo puedo decir en el párrafo 18 de la NIC SP 19 de provisiones de activos y pasivos contingentes, dice que las obligaciones acumuladas deben ser registradas en el periodo que éstas corresponden. Y si la norma te dice que el párrafo 18 dice que tienes que hacerlo así, pues tienes que hacerlo así. Tú dirás, pucha, qué un capo, ¿no? ¿Sabe hasta en qué párrafo está contenido, qué número de párrafo está contenido la literatura del NICSP? Y si la NICSP dice que tienes que hacerlo, pues así lo tienes que hacer, pues, ¿no? ¿Quién soy yo para refutar? Entonces, particularmente pienso que es un mal punto de partida de aprenderse algo sin entender por qué lo estoy aprendiendo, ¿no? ¿Por qué lo estoy mimetizándolo? Si estoy tratando de adoptar nuevos conocimientos en mi cerebro, ya, lo mínimo que tengo que saber es por qué lo estoy haciendo, ¿no? No voy a aprender algo sin saber por qué lo estoy utilizando. No tiene sentido adoptar algo que no quiero, ¿no? Que no quiero adoptar, ¿no? Es como cuando adoptas a un niño, ¿no? O, o cualquier otro, o algo que pueda cambiar tu vida. Entonces, recuerden que van a adoptar acá más de 2.800 páginas, ¿no? Entonces, adoptarlo simplemente así a rajatabla, pues no va a entrar acá. Entonces, tienen que mimetizarse con ese motivo del por qué lo están adoptando. Entonces, miren, en el caso de la NIC de SP17 y de todas las NICs, ¿ya? Deben entender que estas NICs fueron inspiradas en las NIC SP, ¿no? Normas internacionales de contabilidad para el sector privado, ¿no? Entonces, y estas NICs SP fueron creadas en base a el estudio de las finanzas corporativas. Las NICs SP también se estudian de acuerdo a las finanzas gubernamentales. O sea, quien conozca acerca de finanzas corporativas, es decir, de la gestión de activos y pasivos, la inversión de activos, el pago de activos, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, giros de negocios donde intervienen las finanzas corporativas, o en el caso del sector público, cómo es el funcionamiento del aparato público estatal, ¿ya? Quien entienda eso, tranquilamente va a poder entender el porqué de cada uno de los principios o reglas de juego que están en las NICs SP, ¿sí? Pero quien no entienda eso, no va a saber por qué estudia lo que está estudiando, ¿entienden? Ese es el principal punto de partida y se los voy a demostrar en este momento, ¿ah? Con casos sencillísimos. Pero si no entendemos el por qué, las finanzas corporativas sobre todo, ¿ya? De las finanzas corporativas, y cómo es el funcionamiento y el por qué del aparato estatal, esto les va a sonar a chino. Estas NICs CP los van a enseñar y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y no lo van a entender. Así vayan a capacitaciones y se lo aprendan de memoria, ¿no? Van a entenderlo de memoria, pero no van a entender por qué están haciendo lo que hacen. Entonces, miren, empecemos con esta NIC SP17, ya para poder entender esto. Ya, espero me sintonice con ustedes en lo que trato de comentarles, ¿ya? Por ejemplo, miren, he extraído la NIC SP17, he extraído el marco conceptual y el primer párrafo te habla el párrafo número 14, ¿ya, colegas? Voy a ponerlo más grande, ¿sí? El párrafo número 14. Y vamos a darle lectura, ¿ya? Miren, vamos a darle lectura, ¿sí? Empecemos, por favor, acá esta parte sí, me gustaría que todos estemos conectados en esta parte en especial, ¿ya? NIC SP14, perdón, NIC SP17, párrafo 14. Dice lo siguiente, ¿no? El costo de una partida de propiedad, planta y equipo se debe reconocer como activo
el costo de una partida de propiedad, planta, equipo se debe reconocer como activo si y solo si es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potenciales servicios asociados con el elemento y el costo o el valor razonable del elemento pueda ser medido de forma fiable. Ya. Nuevamente, párrafo 14 dice lo siguiente. El costo de una partida de propiedad, planta, equipo se debe reconocer como activo si solo si es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potenciales servicios, ¿no? Asociados con el elemento. Y el costo o el valor razonable de este elemento puede ser medido de forma fiable. Créanme que ese párrafo yo lo tenía grabado acá como cliché. Y si alguien me preguntaba, inflaba el pecho y decía, ¿no? Párrafo 14, claro, un activo se reconoce si me genera beneficios económicos o potencial de servicio y se puede ser medido fiablemente. Si cumple esas dos condiciones, ya se registra como activo, ¿no? Y cogía mi plan de cuentas y agarraba la cuenta 1503 y lo activaba, ¿no? Y me sumaba acá mi RD 016, que me decía que un elemento de propiedad de planta y equipo tiene que ser activado siempre y cuando sea mayor al cuarto de la OIT. Peor todavía, ¿no? Me inflo más del pecho y digo, si supera el cuarto de OIT, va al costo, ¿no? Si no supera, va al gasto y se registra en cuentas de orden. Punto. ¿Sí o no? Y eso lo tengo como cliché. Ah, ¿y por qué haces eso, ah? Ah, porque la norma lo dice, pues, ¿no? La norma lo dice. Ah. ¿Y por qué la norma lo dice? No, pues tampoco nos vamos a poner a discutir porque la norma lo dice, ¿no? Y ese es el punto principal, colega. Yo les pregunto acá, ¿por qué creen ustedes que un activo fijo tenga que ser activado por estas condiciones? Por recibir probables beneficios económicos o potenciales servicios y su costo, ¿no? Pueda ser medido de manera fiable. ¿Por qué? ¿A qué se debe que justamente me piden esas dos condiciones para poder activar un hecho económico? ¿Por qué? A ver, los leo en el chat. Mm, ya, los leo en el chat. Los leo en el chat. A ver, ¿por qué cumplen esas dos condiciones, no? Plicker nos dice, hay párrafos con más de una condición. ¿Qué pasa si mi entidad solamente cumple una condición? ¿Está cumpliendo o no se cumple ese principio? No, no se cumple ese principio, ¿no? Tiene que cumplir las dos condiciones. Tiene que cumplir las dos condiciones. De alguna manera, se dan cuenta, cuando hablamos de condiciones, como que nos estamos sometiendo a algo sin saber por qué nos estamos sometiendo. Kevin nos comenta, profesor, una consulta. La norma NIC SP se trata de forma anual. Dígame, ¿entraría a tocar temas de estimaciones mensuales, trimestrales como depreciaciones? Sí, 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 sí. Esas condiciones o estas disposiciones se aplican también de manera mensual, Kevin, ¿no? Deberían ser de manera mensual. Carolina nos indica, bueno, el proceso de entendimiento de opciones mix SP para todos es nuevo y creo que estamos en proceso de aprendizaje. Perfecto, totalmente de acuerdo. Miren, colegas, ya para entrar a este tema de la condición, ¿no? De las dos condiciones para ser reconocidas como un activo. Uno dice que eh, genere probables beneficios económicos o un potencial de servicios y B, el costo o el valor razonable del elemento puede ser medido de manera fiable, ¿no? Entonces, algunos cumplen una condición, algunos cumplen dos, pero ¿qué pasa si no cumplo una de ellas? Pues no es activo, ¿no? Y si las cumplo dos, es activo. Ah, entonces, lo activo, sí, a la cuenta 1503, sí, perfecto. Ah, ya, ahí queda todo. No, ahí no queda todo. Lo que te falta es entender por qué estás registrándolo como activo, ¿no? Entonces, Sergio nos dice, ¿no? ¿Está referenciando al marco conceptual respecto a activos? Sí, así es. El marco conceptual también habla lo mismo respecto a lo que es la definición de un activo, ¿no? Un activo es un recurso controlado por la entidad que te genera beneficios económicos o un potencial de servicios, ¿no? Y se reconoce en los estados financieros siempre y cuando pueda ser medido de forma fiable, ¿ves? Ya lo tengo acá como un cliché. El punto es que no sé por qué estoy aplicando ese cliché, ¿sí? Entonces, vayamos a un caso sencillo, colegas, a un caso sencillo. Miren. Ya, yo vivo acá por la San Marcos, ¿ya? Yo vivo acá por la San Marcos, Universidad San Marcos. ¿Sí? Vivo por acá la Universidad San Marcos. Y me doy cuenta que hay muchos estudiantes, evidentemente hay muchos estudiantes, que recién están ingresando a la universidad, muchos vienen de provincia, al costado de la Universidad San Marcos está la Universidad de la Católica, ¿no? De la Universidad Católica tienen una estadística, según estadística, tienen que algo de 18.000 estudiantes a 20.000 estudiantes en el año, ¿ya? De esos 20.000 estudiantes, 4.000 son de provincia.
vienen de provincia. Cuando vienen de provincia, llegan acá a Lima, lo primero que hacen es buscar un lugar, una habitación, un departamento donde alojarse, que esté lo más cercano a la universidad, ¿sí? Porque no conocen Lima, porque necesita un poco de seguridad, la zona de San Miguel, que está cercano a la Católica, y la zona cercana a Lima, que está cercano a la San Marcos, pues son zonas relativamente seguras, pero requieren, son jóvenes de 17, 16 años que ingresan a la universidad, ¿no? Ahora ingresan a una edad mucho más temprana, y necesitan una habitación, un lugar donde alojarse, donde estudiar, donde dormir, ¿no? Donde almorzar y qué sé yo, ¿no? Hacer sus actividades académicas propias de un universitario, ¿sí? Entonces ahí comienza a generarse una demanda de habitaciones. Si ustedes ven todos los alrededores de las universidades, hay edificios, casas. Y todas esas casas tienen 3, 4, 5, 6 pisos, ¿no? ¿Que tantas familias viven en esa casa? No, todas esas casas están siendo alquiladas, ¿no? Ya no se alquilan ahora por pisos, ¿no? Se alquilan por habitaciones, por distintos motivos, ¿no? Por habitaciones, ¿por qué? Porque me sale mucho más rentable alquilar una habitación a un estudiante que alquilar una habitación a, perdón, un departamento a un estudiante, ¿ya? Primero, porque si yo pongo una familia entera dentro de un departamento y no me pagan y entra a un estilo de morosidad, ya, para poder retirar a esa familia es un poco complicado, ¿no? Muy distinto que ustedes alquilen una habitación a un estudiante, ¿sí? Y si no te paga, pues simplemente entras al lugar y, por favor, vas a retirarte, sino, y el punto es, si hipotéticamente no se quiere retirar, pues el hecho es que las demás habitaciones dentro de ese apartamento siguen funcionando y siguen generándote rentabilidad, y solamente una de ellas no, ¿entienden? Muy distinto a que si tú le alquilaras un departamento y cuando alquilas un departamento ni siquiera te abren la puerta, ¿no? Así te dan 5 o 6 meses, así sean un Don Ramón, no te abran la puerta, ¿no? Y adentro pueden vivir una serie de personas. Y no puedes cobrar por el importe total del alquiler de todo el departamento. Muy distinto si lo alquilas por habitaciones, ¿ya? ¿Se me entiende ese contexto, colegas? Es necesario que me entiendan ese contexto, por favor. Es necesario. ¿Se me entiende el contexto del alquiler de habitaciones a los estudiantes? ¿Sí? A ver, antes, por favor, tengo que terminar esta idea antes de poder atender sus consultas. ¿Se entiende este contexto del alquiler de habitaciones a los estudiantes? ¿Sí? Todos hasta ahí creo que estamos conectados, ¿no? A ver, sí, perfecto. Miren, colegas, entonces, ¿qué sucede? Muchas personas acá compran departamentos, ¿ya? Compran departamentos y comienzan a ambientar esos departamentos. Es decir, yo me compro mi departamento, me cuesta en promedio 60.000, 70.000 dólares, lo compro, ¿sí? Lo compro y trato que el departamento tenga la mayor cantidad de habitaciones posibles, ¿no? Para cada estudiante, ¿sí? Con sus servicios básicos y su cocina, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es que el departamento se convierta como una especie de sustituto a la casa de cada estudiante. Entonces, ¿qué sucede? Para que estos estudiantes vengan, y muchos vienen de provincias, tienes que tener todas tus habitaciones debidamente amobladas. Tu, tu dormitorio, tu cama, una cama, un ropero, un escritorio, una silla y la cocina, ¿no? La cocina debe tener su lavadora, su refrigeradora, su cocina. Quiero que me escuchen, por favor, colegas, esta parte. Es importante mimetizar este concepto, ¿ya? Este concepto de una finanza básica, ¿ya? Finanzas básicas, para poder entender lo que me dice la NIC SP17, por si acaso. No me estoy alejando del tema, ¿ya? Entonces, necesitas amoblar cada una de las habitaciones del departamento, ¿no? Una vez que lo amuebles, recién comienzas a hacer la publicidad, ¿ya? La publicidad para los estudiantes. Y créanme que hay demasiada demanda por alquilar habitaciones, demasiada demanda. Los chicos vienen, ¿no? Ven que tienen, si el departamento está dentro de un condominio cerrado, con seguridad y limpieza, ¿no? Ascensor, y la habitación está debidamente amoblada, tiene los baños suficientes, la cantidad de baños suficientes, y si tiene cocina con lavadora para que laven su ropa, su cocina, su refrigeradora, pues básicamente ya lo tienen todo, ya todo lo tienen todo. Entonces a cada uno de ellos se le cobra un importe mínimo, pues, ¿no? No es como si le cobras, no sé, 1.500 o 2.000 soles si alquilaras un departamento. No tienen acceso, pues, ¿no? A tanto dinero para pagar. Entonces, si le cobras 500, 400 soles por habitación,
pues para ellos se les hace mucho más accesible pagarlo mensualmente, ¿ya? Entonces, sobre ello, quien compra el departamento para poder alquilarlo a estas personas, lo primero que hace al comprar el departamento es decir, a ver, ¿cuánto me va a costar el departamento, no? ¿Cuánto me va a costar el departamento? Ya, si lo compro, ¿cuánto me va a costar comprar los muebles, no? Los escritorios, las camas, los colchones, los roperos, la cocina, la lavadora, todo eso, ¿no? Sumas todos los costos, ¿no? Más el departamento y comienzas a sacar tu rentabilidad en base al alquiler que vas a recibir mensualmente de parte de los estudiantes, ¿ya? Entonces, haces la publicidad y créame que rápidamente comienza ahí a caer la demanda, ¿no? De estudiantes para poder alquilar las habitaciones debidamente amobladas. Solamente traen sus cosas, se establecen y listo. Y comienza a correr el dinero, comienza a llegar los alquileres mensualmente, que de alguna manera lo que hacen es hacer que retorne la inversión que tú has hecho inicialmente en tu departamento, que estás alquilando a esos estudiantes, ¿ya? Entonces, entonces comienzas a sacar el porcentaje de rentabilidad. El porcentaje de rentabilidad puede variar de entre el 6% al 10, 15, 20% anual. ¿Ya? Lo cual particularmente parece una buena rentabilidad. Si vas al banco, el banco te va a dar 1, 2, 3% de rentabilidad al año. Si tú alquilas, puedes obtener desde el 6%, 12, 15 hasta el 20%, depende de la creatividad del dueño del departamento, ¿no? Al año, lo cual es una buena rentabilidad. Esa rentabilidad es un retorno de la inversión que tú has hecho inicialmente en la compra de tu departamento. ¿Ya? Entonces yo, primero, antes de comprar el departamento, tengo que hacer toda esa estructura de costos, pues, ¿no? Cuánto voy a gastar en comprar el departamento, el impuesto a la alcabala que voy a pagar, que es el 6%, el 3%, perdón, los gastos notariales, los gastos registrales, me entregan el departamento, ¿no? A través de un crédito hipotecario con el banco, comienzo a alquilar a los alumnos, y con los alquileres comienzo a pagar la cuota mensual del préstamo hipotecario al banco, ¿no? Y así, bueno, así sigue el flujo. Básicamente los inquilinos lo que hacen es pagar tu deuda hipotecaria. Tú no, los inquilinos. Entonces, ¿es una deuda buena? Sí, es una deuda buena, muy buena, ¿no? Para poder eh, ir gestionando tu activo. Gestionar. Lo que estás haciendo básicamente es pedirte dinero prestado al banco, un crédito hipotecario, con eso compras la casa y con eso lo alquilas y comienzas a pagarle al banco de manera progresiva. 10, 15 años, pero básicamente lo que estás haciendo es trabajar con plata del banco. Lo transformas ese dinero, que es un activo, en otro activo llamado departamento y comienzas a alquilarlo y pues con los alquileres obtienes rentabilidad que con eso se le paga, ¿no? Y así sigue el ciclo productivo. Pero esto básicamente parte de una planificación inicial, ¿no? De sacar mis costos, ver si me sale rentable o no alquilar, y pues si los números me dan, tranquilamente yo puedo saber este, cuánto es lo que voy a invertir, a cuánto le voy a alquilar, cuánto va a ser mi porcentaje de rentabilidad, en cuánto tiempo me va a llegar esa rentabilidad, ¿no? Y en cuánto tiempo voy a pagar al banco, y por cuánto tiempo me va a durar este departamento generándome ese tipo de rentabilidad mensual proveniente de los alquileres de los estudiantes. Hasta acá, antes de continuar, colegas, ¿se entendió el contexto? ¿El contexto que le estoy hablando? A ver, ¿me confirma antes de continuar? Por favor, 33 participantes, si pudieran confirmarme antes de continuar, por favor. Somos 33 participantes. ¿Se entendió el contexto? ¿Sí o no? A ver, sí, 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 33. A ver, colegas, necesito saber que están ahí para mimetizarnos en el concepto, ¿ya? Mimetizarnos en el concepto. Bien, se entendió el concepto. Bien, entonces, miren, colegas, perfecto. Bajo ese concepto, colegas, bajo ese concepto, miren, antes de comprar el departamento, hice un cuadro de costos, ¿sí o no? ¿No? Para ver cuánto iba a invertir, los gastos notariales, registrales, cuánto iba a calcular, cuánto iba a cobrar de actividad a los estudiantes, ¿no? Cuál iba a ser mi porcentaje de rentabilidad, por cuánto tiempo les iba a cobrar a los estudiantes, o sea, por cuánto tiempo me iba a generar una rentabilidad por alquileres, en cuánto tiempo se le iba a pagar esto la deuda al banco. Hice toda una programación, ¿sí o no? Antes de comprar el activo llamado departamento.
que después, posteriormente, me está generando beneficios económicos, ¿no? Hice una proyección, ¿sí o no? De los beneficios económicos, entradas de dinero en el futuro, durante un lapso de tiempo, a lo que normalmente llamamos vida útil económica, ¿no? O sea, la vida útil es básicamente la vida, ¿no? La vida del departamento donde me está generando ese tipo de rentabilidad. No se puede ser 20, 30 años, depende de cuánto tiempo dure el departamento. Los departamentos normalmente tienen una vida útil de 80 años. Por 80 años me van a dar ingresos por alquileres. Eso sí no pasa un terremoto, pero bueno, me va a dar alquileres, ¿me entiendes? Entonces, probablemente a los 10, 15, 20 años ya haya pagado todo el dinero al banco, ¿no? El resto de años me quedo con el departamento y me quedo con la rentabilidad que produce ese departamento, producto de los alquileres. Entonces, yo les hago la pregunta, sin leer el párrafo 14 de la NIC SP17, sin leerlo. Yo les hago la pregunta, ¿mi departamento es un activo? ¿Sí o no? ¿Es un activo? ¿Sí o no? Mi departamento, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué es un activo, colegas? Antes de haberlo comprado incluso, yo ya sabía que era un activo, ¿no es así? ¿Y por qué? ¿Por qué sabía que era un activo antes de comprar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gustaba el departamento. Decía, ah, mira qué bonita cocina, mira, acá tiene el balcón, voy a poder ver a todos los vecinos allá afuera. ¿Por qué era un departamento? ¿Por qué era un departamento, colega? Porque tengo el control también, pero ¿por qué más? Sean más ambiciosos, más codiciosos. Por qué me quise comprar el departamento, colegas? ¿Por qué lo hice? A ver, ¿por qué? ¿Por qué quería comprarme ese departamento, colega? Yo. La verdad, pues sean sinceros, ¿por qué ustedes se comprarían ese departamento después de todos los números que les he dado ahorita? Sean sinceros. ¿Por qué lo comprarían? Olvídense de la contabilidad, ya por un momento, olvídense de la contabilidad. Y de los párrafos y del marco conceptual y que son recursos controlados por la entidad. Dígame por qué. Juan nos dice para generar ingresos. Sí, pues es para lo único que lo compré. No soy codicioso, pues quise que obtener más ingresos, pues, ¿no? En el año, ¿no? ¿Pero que me dice para vivir? No, no lo compré para vivir, ¿no? Lo compré para alquilar, porque si no, no lo compraba, ¿no? Me agarraba mi plata y me iba, no sé, pues, un viaje a Europa por 3 semanas, punto. Entonces, como vi que había rentabilidad, lo compré, ¿sí? Entonces, compré el departamento, colegas, porque sabía que iba a recibir beneficios económicos en el futuro, producto de la renta obtenida por los estudiantes. No leí la NIC SP17, ¿no? O su párrafo, o el marco conceptual. Lo de menos. Simplemente saqué mis números y dije, me lo voy a comprar, me es rentable. Los estudiantes lo van a pagar. Me va a generar beneficios económicos en el futuro. Porque si no, no lo compraba. No lo compraba. Y de ahí parte el razonamiento de que por qué tú consideras a algo que compras como un activo, porque te genera beneficios económicos futuros. Y cuando dijo que hay probabilidad de que recibas beneficios económicos en futuro, es porque previamente has hecho una planificación, has hecho un estudio de tus números, has hecho una revisión en el mercado, una inspección en el mercado, has visto la demanda de estudiantes. O sea, has hecho una serie de investigaciones de tal manera que has llegado a la seguridad, a la probable, estimada, alta seguridad de que esas personas, una vez que tú compres el departamento, esas personas sí van a venir a alquilarte, colegas. Es más, antes de haberme comprado el departamento, yo me metí al Facebook y puse, se alquila habitaciones. No tenía el departamento, colegas, no lo tenía, pero puse, se alquila habitaciones y comenzaron a caer un montón de avisos. Estoy interesado, estoy interesado, estoy interesado. Y yo, ¿qué le decía? No tenía departamento. ¿Qué le iba a decir? No se preocupe, estamos ahorita en remodelaciones, dentro de un mes va a tener a su disposición. Si quiere, podemos ir firmando el contrato de alquiler. ¿Sí? Entonces, ya, perfecto, perfecto, ya, quiero separarlo, listo, listo. Yo mientras hacía las gestiones con el banco y con el dueño del departamento, le dije, te lo compro, ya tengo la clientela. Sin tener departamento, colegas, sin tener departamentos. Entonces, si ya tengo la clientela, no es más que obvio que lo que voy a comprar me va a generar beneficios económicos en el futuro, ¿sí o no?
Obviamente que sí, obviamente que sí. ¿Y quién te lo dijo eso? ¿El párrafo 14 de la NIC CP17? No, pues no, no. Es básicamente finanzas básicas que te hacen llegar a una simple deducción cuya deducción lo pones un papel llamado NIC SP17. Le pones un numerito, párrafo 14, y pones lo que obviamente está en la realidad económica, que me va a generar beneficios económicos. No hay, no hay un loco por ahí que suelte su dinero para no ganar rentabilidad en el futuro. No existe, porque si no, eso que está desembolsando sería un gasto, no sería un activo. Entonces, esa es la primera condición cada vez que una unidad ejecutora quiera comprar un activo. Entre comillas, se asume que la persona que ha comprado ese activo, que el área usuaria que ha comprado ese activo, se asume que ha hecho un plan de trabajo, un estudio de mercado, una evaluación de sus números para decir lo que estoy comprando en el futuro me va a generar beneficios económicos o voy a dar un potencial de servicio a mi población. Se asume, se asume. Es por eso que lo que compras lo registras como un activo, ya que le metes la cuenta 1503, que hablo con el patrimonio, homicida patrimonio, concilio, si es el mayor el cuarto IT, esos son retoques personales, colegas. ¿Ya? Pero está claro que si tú compras algo en tu entidad, si tú compras una computadora, no es porque se me ocurrió, ¿no? Me gusta esa computadora, lo compro, no. Se asume que has hecho esa previa evaluación de decir que lo que voy a comprar me va a generar un beneficio económico o un potencial servicio. O sea, no hay un loco por ahí que simplemente compre computadoras porque simplemente los puso acá, ante tu computadora. Ah, ahí está mi computadora. ¿La factura dónde está? Acá está. A ver, mayor de cuarto IT, ya. 1503. Listo. Ya contabilizar de acuerdo al marco conceptual y el párrafo 14. No, no funciona de esa manera, colegas. O sea, las normas se hacen en base a finanzas corporativas y las finanzas corporativas se basan en invertir dinero para obtener rentabilidad a cambio en el futuro, ¿no? Y todas esas prácticas corporativas en lo que respecta a las finanzas se trasluce acá en párrafos de normas internacionales de contabilidad. Por eso esas normas te dicen, lo que te está diciendo no es, oye, por si acaso reconoce un activo cuando es probable que la entidad reciba beneficios económicos. No te está diciendo eso. Lo que te está diciendo la NIC-SP es, asumo que lo que tú has comprado es un activo, ¿eh? Asumo que tú has hecho una planificación, has hecho tus sumas, tus restas, tu porcentaje de inversión, tu rentabilidad, has hecho tu proyección a futuro, tienes un mercado, tienes tus estudiantes, y asumo que por eso recién al día de hoy has comprado ese activo. Asumo. Asumo que has hecho esa revisión previa. Y lo que tienes en este momento, lo que tienes en ese momento, acá, en este momento, es un activo. Y por eso recién lo estás registrando como tal, como activo. Porque ya has hecho una revisión previa anteriormente y has hecho esa evaluación de probabilidad de que te genere beneficios económicos, ¿no? Asumo que has hecho eso. Asumo. Ese es un reflejo de la NIC 714. Ahora, ¿tú cómo sacas tus porcentajes de rentabilidad, colegas? ¿Sobre qué base calculas la rentabilidad de ese activo? ¿Sobre qué base? Cuando yo les dije que obtenía una rentabilidad del 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20%, ¿sobre qué base calculé ese porcentaje de rentabilidad, colegas? ¿Sobre qué número? ¿Sobre qué valor calculé ese porcentaje de rentabilidad? Es decir, que voy a obtener 12, 15, 20% anual. ¿Sobre qué? A ver, los leo. A ver. ¿Sobre qué importe? ¿Sí? A ver, colegas. No, no, no. A ver, ahí. ¿Sobre cuál? A ver, colegas. ¿Sobre la inversión? ¿Sobre el costo? ¿Sobre el costo, no, colegas? ¿Sobre el costo del departamento, sí o no? ¿Sobre el costo del cantón? O sea, divido los alquileres anuales entre el costo de la inversión, sí o no. Y sobre eso obtengo mi porcentaje de rentabilidad, ¿no? ¿Sí? Exacto, exactamente. No, a ver, ya me estoy preocupando esta parte. A ver, vamos a ver. Un segundo. A ver, vamos a ver. Ya, bueno.
Yo hice esto, pues, ¿no? Yo hice, a ver, vamos a ver. Formato de celdas. Un segundo. No, esta parte tiene que quedar bien clara, colegas. A ver, a ver. El departamento me costó 200.000 soles. Ahí está. 200.000 soles. No, ahí está. Son 4 habitaciones. A cada habitación les cobro 500 soles. Total, ¿cuánto sería? 4 por 500 serían 2.000 soles al mes que cobro, ¿no? 2.000 soles al mes. Por los 12 meses, lo que cobro son 24.000 soles de alquiler. ¿Cuál es mi porcentaje de rentabilidad, colegas, acá? No tengo que dividir el alquiler entre la inversión y me sale 12%. No, 12% al año. Quiere decir que más o menos en 10 años voy a recuperar la inversión hecha en este departamento. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? A ver. Sí, ¿no? Todos de acuerdo, ¿no? Finanzas básicas, ¿sí o no? ¿No? Sa- Saco el costo del departamento, el alquiler del mensual, anual, perdón, de las habitaciones, y sobre eso lo divido entre la inversión inicial y puedo sacar mi porcentaje de rentabilidad. ¿Ya? A ver. Ahora, mi siguiente pregunta es, ya que sacaron el porcentaje de rentabilidad del 12%, es, de todos estos datos, de todos estos datos, colegas, 200.000, 24.000 y 12.000, y 12%, ¿cuál es el dato que más me importa de estas tres celdas, colega? ¿Cuál es el dato que más me importa? A ver, voy a apuntar. ¿Cuál es el dato que más me importa? ¿Los 200.000, los 24.000 o la tasa del 12%? ¿Para qué hice todos estos cuadros estadísticos con costos y demás? ¿Qué me interesa saber de todo este proceso? Como financista, como gestor financiero. ¿Qué me interesa saber más? ¿Cuál de esos tres? A ver, los leo. Jimena, 12%. ¿Todos de acuerdo con Jimena? 12%. Lo único que me interesa acá es saber la tasa de rentabilidad. Juan, la rentabilidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Todos de acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues, colega, es lo único que importa en todo este negocio, la rentabilidad. Si los números no me dan, no lo compro. Así de simple. No lo compro. Pero para sacar esta tasa de rentabilidad, ¿qué dato he necesitado? Necesariamente necesito saber cuál es, ¿qué cosa? El costo del activo que acabo de comprar. ¿Sí o no? Necesito tener una medición fiable del costo del activo. ¿Para qué? Para poder sacar mi tasa de rentabilidad y ver cómo voy recuperándolo año tras año durante su vida útil. Yo ya sé que el departamento se va a depreciar, todo lo que tú quieras, mantenimiento, lo que fueras. No, pero necesito un punto de referencia para saber cuánto es mi inversión, en cuánto tiempo voy a retornar mi inversión, ¿no? Y todos los gastos asociados a esta inversión. Pero necesito un punto de partida. ¿Y ese punto de partida cuál es? Es el costo del activo. Entonces, tiene que ser un costo fiable, pues, ¿no? Porque si acá me pones un mal número, ¿no? No sé, se me ocurre, me pones un 100.000, acá me va a salir una tasa del 24%. ¿Y va a ser real? No, es mentira, pues, ¿no? Es mentira, esa tasa es falsa. ¿Por qué? Porque acá me he equivocado en el costo del departamento. O sea, tiene que haber una medición totalmente fiable, ¿ya? Para poder calcular la rentabilidad que ustedes tanto buscan. Y eso es lo que les dice la NIC, o lo que asumen que ustedes ya deben saber, que el costo o el valor razonable del elemento puedan ser medidos de forma fiable. Si no, ¿cómo sé cuál es el beneficio económico traducido en rentabilidad o el potencial de servicio que estoy dando a la población que estoy dando con ese activo? ¿Cómo lo sé? Si no tengo una medición, un punto de partida fiable, ¿no? Si de repente, no sé, de repente alguien ve mis estados financieros y ve que tengo un departamento y me pregunta, ¿y tu departamento qué tal, ah? ¿Cuánto cuesta? 200.000. ¿Y cuánto estás generando rentabilidad? 12%. Ya, yo me meto también. Yo también pongo plata. Yo quiero ser tu socio. Yo quiero ganar esa parte de rentabilidad. Ah, ¿quieres ser mi socio? Perfecto, ven acá. Vamos, ganamos en partes iguales, cosa que ya yo no invierto solo, ya somos dos. Ya, esta rentabilidad nos partimos, pues, ¿no? Ese 12%, mitad, mitad cada uno. Perfecto, no hay problema. Así le vamos pagando más rápido al banco y vamos ganando rentabilidad de parte de los estudiantes, ¿sí?
Entonces, le doy información fiable a mis inversionistas, a todo aquel que está interesado en mi información financiera para la toma de decisiones, en este caso para obtener rentabilidad, ¿ya? Para obtener rentabilidad. Y por eso que la NIC SP17 en su párrafo 14 asume que ya toda la historia que acabo de contarles hace media hora, ya lo saben, ¿sí? Ya lo asume. Y por añadidura pone ese párrafo. El costo de una, ¿no? de una partida de propiedad de planta y equipo se debe reconocer si solo sí, sí y solo sí es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potenciales servicios y el costo o el valor razonable del elemento puede ser medido de manera fiable. Ahora, yo les pregunto, por toda la historia que les he dicho, ¿es necesario tener esas dos variables? La probabilidad y el costo del elemento, por todo el ejemplo que les he dado. ¿Es necesario sí o sí tener esas dos variables? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es necesario tener esas dos variables para saber que efectivamente tengo un activo? ¿Está claro que? Está claro que sí. Está claro que sí. ¿Ven? Acá ya no es tanto preguntarme si la norma me lo pide o no me lo pide, o por qué me lo pide y qué pasa si solamente hago uno y no hago el otro. ¿Me entienden? No se trata de la norma, se trata de la finanza corporativa que trae consigo esa norma. Y por ello, las NICs SP asumen, colegas, que ustedes ya saben toda esa historia pasada, ¿ya? Que son gestores financieros, que están ahí, pues, ¿no? Como administradores financieros, gerente financiero es una empresa, ¿no? Y lo único que hace, están tratando de ordenar, de obtener información que ustedes como gerentes financieros lo van a utilizar para la toma de decisiones. Es lo único que hace la NICSP en cada uno de sus párrafos, ¿no? Entonces, no nos va a resultar chino esto si no sabemos la parte de finanzas corporativas. Y eso tomando en cuenta que solamente les he hecho un caso básico de lo que son finanzas, ¿sí? Ese es el punto que quería comentarles hace media hora. ¿Se entendió el contexto del párrafo número 14? ¿Se entendió el contexto, no, colegas? Mm, ¿sí? Listo. Ya para terminar, como ven, el estudio de la NICSP es inmenso, pues, inmenso, inmenso. Pero se hace más, creo yo, interesante si primero me hablas de finanzas corporativas o finanzas estatales, finanzas públicas o el sector público, que si de frente me mandas a estudiar esto, pues, ¿no? No te voy a entender nada, no te voy a entender nada. ¿No? Esta es solamente una herramienta adicional de un gestor financiero. Entonces, por ejemplo, mira, yo toco otro párrafo, ¿ya? Otro párrafo. Eh, NIC SP, perdón, párrafo 27, ¿ya? Eh, Cuando se adquiere un activo a través de una transacción sin contraprestación, su costo debe medirse al valor razonable o a la fecha de adquisición. Eso tiene otra historia, pero voy a mejor comentarles en otro episodio, porque ahorita me ganó la hora, ¿sí? Esa es parte de un curso que pretendo dar respecto al desarrollo de la matriz de diagnóstico de brechas, solamente de cuatro NICs SP, ¿ya? Lo que busco es primero hacerles entender el contenido de cada NIC SP que está contenido en esta matriz y sobre eso hacer un desarrollo práctico de las matrices de su entidad, ¿no? Eso es lo que busquen finalmente este curso. No solamente que desarrollen esta matriz, sino que entiendan por qué desarrollan esta matriz, ¿no? A qué se debe el desarrollo de estas preguntas. ¿Sí? Entonces, nada, espero les haya agradado la sesión del día de hoy. Yo ya en los grupos de WhatsApp voy a ir llevando de manera progresiva la publicidad y las fechas de inicio de este curso de desarrollo de brechas y entendimiento de las NICs SP, ¿no? El análisis está interesante, pero creo que eso más se aplica a la actividad privada y en cambio en el sector público sí, exacto, Jorge, pues, es otra historia en el tema del
sector público, ¿no? Este era simplemente un pequeño chocolatito ahí para que se vaya entendiendo los párrafos, ¿no? Evidentemente hay una magnitud de historias ya aplicadas al sector público. ¿Sí, colegas? Entonces ya de manera progresiva, como les digo, en los grupos de WhatsApp, les estaré haciendo llegar las invitaciones a este curso a este curso práctico de desarrollo de diagnóstico de brechas aplicables en cada una de sus entidades, ¿no? Es la misma historia que he replicado en lo que son análisis de cuenta. Hemos hecho las tres primeras sesiones con los colegas, una contextualización de lo que significan los análisis de cuenta y después ya hemos entrado a sus propios análisis de cuenta para poder ir analizando sus cuentas, ¿no? Implementen ellos mismos el análisis de cuentas contables. Lo mismo va a pasar con este tema de diagnóstico de brechas. Sí, el costo siempre va a incluir materiales, videos y como familiarización, ¿no? Y aparte de ello, también el tema del desarrollo de cada uno de ustedes, de sus diagnósticos, de sus propios diagnósticos de brechas. Bien, colegas, nada, me ganó la hora justo el día de hoy y tengo que dejarlos. Ya por las redes estaré dándoles más charlas sobre esta temática. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Buenos días.